Sí, se ven. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir simplificando, ¿ya? Recordemos que hemos estado estudiando las relaciones entre fórmulas proposicionales. Una fórmula proposicional es la combinación de variables proposicionales con conectivos lógicos en una correcta combinación, ¿no? Las relaciones entre fórmulas proposicionales son la relación de equivalencia lógica y la relación de implicación lógica. Hemos dicho que dos fórmulas son lógicamente equivalentes si arrojan idénticos valores de verdad, y hemos venido estudiando lo que son las leyes de la lógica proposicional. ¿Sí? Y en la anterior clase, la última clase que tuvimos, nosotros estábamos estudiando, aprendíamos a simplificar, ¿no? Hasta ahí quedamos, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí, que nos quedamos ahí. Ok, bueno, vamos a hacer dos ejercicios más de simplificación, ¿sí? Y luego vamos a pasar a la otra relación entre fórmulas proposicionales. Por si acaso ya yo los tengo los ejercicios hechos para que no perdamos el tiempo viendo la parte de la anotación, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es el examen, se nos pueden dar este tipo de ejercicios, ¿no? Nosotros sabemos que hemos aprendido qué es una proposición, las operaciones entre fórmulas proposicionales, y hemos aprendido a formalizar. Entonces, también a través de la tabla de verdad nosotros podemos decir si una fórmula es una tautología, una falsedad o una contradicción. Y podemos, aplicando lo que son las leyes de la lógica proposicional, podemos buscar fórmulas lógicamente equivalentes, ¿no? Entonces, aquí dice negar formalmente. Cuando nos habla de formalmente, nos habla de aplicar lo que son las leyes y en nuestro lenguaje natural. Entonces, tenemos acá una proposición compuesta que dice, si hace frío y está lloviendo, entonces no hace calor. Recordemos, esta operación es la operación de la condicional material, ¿no? Esta operación de la condicional material tiene dos partes. La primera parte es lo que nosotros vamos a llamar el antecedente y nuestro consecuente. ¿Sí? Entonces, miremos lo que es nuestro antecedente. Pues nuestro antecedente también es una proposición compuesta, ¿no? Aquí lo estamos viendo con este conectivo lógico que es el I. El I, que es la operación de la conjunción, tiene dos partes, ¿no? Tiene dos proposiciones que también pueden ser proposiciones simples o compuestas. Entonces, leamos, dice, hace frío, está lloviendo. Entonces, esta operación binaria tiene dos proposiciones simples y lo vamos a simbolizar. Entonces, vamos a decir R, hace frío, y Q, está lloviendo. Formalizando nuestro antecedente, tendríamos que decir R y Q. Hace frío y está lloviendo. ¿Sí? Hasta acá solamente hemos dicho hace frío y está lloviendo. Ahora vamos a escribir su consecuente. Y en el consecuente dice no hace calor. Entonces, acá si nosotros podemos observar, no hace calor es una proposición compuesta, ¿no? Es una proposición compuesta donde su proposición simple sería hace calor. Y la negamos. ¿Sí? Entonces, definamos nuestra proposición simple, hace calor. Negándola, no hace calor, no P. Entonces, con esta operación nosotros estamos diciendo, si hace frío y está lloviendo, entonces no hace calor. ¿Sí? Vamos a buscar una fórmula lógicamente equivalente, porque en esa manera que nosotros tenemos de hablar, digamos, nuestro lenguaje natural, nosotros podemos expresar de muchas maneras, ¿no? Pero la máquina solamente entiende una de ellas. Entonces vamos a expresarlo en un lenguaje formal.
vamos a traducir qué es lo que queremos. Entonces, para ello vamos a buscar fórmulas lógicamente equivalentes y tenemos que encontrar lo que son fórmulas lógicamente equivalentes a través de la aplicación de la ley de la lógica proposicional. Entonces vamos a buscar una fórmula o fórmulas equivalentes. Si nosotros podemos observar, acá tenemos la operación de la condicional material, entonces recordemos una de las leyes escrita en forma de equivalencia lógica. Nos dice P entonces Q es lógicamente equivalente a negar el antecedente, mi antecedente es P, o mi consecuente. Entonces, si P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Para nosotros, mi antecedente es este de acá y mi consecuente es este que tengo acá, ¿sí? Entonces, no olvidemos que dice negar formalmente, entonces voy a negar todo lo que he escrito acá. Y vamos a aplicar la ley de la condicional material. Entonces, neguemos el antecedente, aquí no hemos hecho nada, copiamos el no, vamos a negar el antecedente, no R y Q, o el consecuente que es no P, que hemos aplicado la ley de la condicional material, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Se nos recomienda siempre trabajar desde adentro de los paréntesis hacia afuera. Entonces, si yo observo acá, esta fórmula que tengo la negación de la conjunción de dos proposiciones. Dentro de la ley de la lógica proposicional existen las leyes de las operaciones binarias, y dentro de las operaciones binarias tenemos la ley de Morgan, que nos dice una de las leyes de Morgan, una de ellas. No, por si acaso no lo estamos tomando en cuenta, ¿sí? Solamente el de afuera. Nos dice, la negación de la disyunción de dos proposiciones es lógicamente equivalente. Metemos la negación a cada una de las proposiciones, no P, y este O se va a volver I. Entonces, no P y no Q. Vamos a hacer, acá no hemos hecho nada, copiamos el no y decimos no R, y ese I se vuelve O, no Q, o no P, ¿sí? Miren, si nosotros quisiéramos trabajar acá, podríamos trabajar con asociatividad, dado que el conectivo lógico es el mismo, ¿no? O, y podríamos asociar según lo que más nos convenga. Pero en este caso, si yo asocio con Q o asocio con P, no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, si yo miro, acá tengo la negación de la disyunción de dos proposiciones. Y puedo aplicar nuevamente la ley de Morgan, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la ley de Morgan. Esta negación va a acompañar a mi primera proposición y este O se vuelve I. Vuelvo a meter esta negación a mi segunda proposición, ¿sí? Entonces, hemos aplicado la ley de Morgan. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Miren, acá yo vuelvo a tener la negación de la disyunción de dos proposiciones, ¿no? Puedo aplicar nuevamente la ley de Morgan. ¿Sí? Entonces vamos a meter esta negación, no R, ese O se vuelve I, no Q. Y acá vamos a aplicar una ley que está dentro de la ley de la complementación, que se llama la doble negación. No, sí. Entonces aplicamos Morgan acá y aplicamos doble negación. Muy bien. Vamos a volver a aplicar la doble negación sobre estas dobles negaciones que tenemos acá. Entonces decimos no, sí, R, I, Q y P. ¿Sí?
Como podemos ver, ya no podemos nosotros hacer nada más, ¿no? Con lo que tenemos acá, con esta fórmula. Entonces vamos a traducirlo a nuestro lenguaje. R dice, hace frío, y está lloviendo, y hace calor, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos observar a lo que hemos llegado a esta fórmula lógicamente equivalente, puede ser que haga frío y esté lloviendo, puede ser que haga calor y esté lloviendo, pero no podría darse el caso que haga frío y haga calor, ¿no? No podría darse este caso acá. Entonces, si nosotros construimos la tabla de los valores de verdad, ¿sí? De esta formulita que nosotros tenemos acá, o de esta formulita que nosotros tenemos acá, cualquiera de las fórmulas, aquí estamos haciendo P y Q y R, ¿sí? Ya sabemos, recordemos que el número de fila va a ser 2 elevado al número de proposiciones, 2 elevado a 3, 8, colocamos los 8 valores de verdad, decimos P y Q y P y Q y R. Si nosotros observamos nuestra última columnita, no todas son verdaderas, es decir, ese enunciado no es verdadero, ese enunciado no es falso, ese enunciado es una indeterminación, ¿sí? No puede ser verdadero y no puede ser falso. Esto no puede ser falso, porque no se puede dar el caso que haga frío y haga calor. No puede ser verdadero, por lo tanto es una indeterminación, es una contingencia, ¿sí? Lo mismo si ustedes hacen la tabla de los valores de verdad de esta fórmula, que es lógicamente equivalente, le va a salir una contingencia. Si hacen los valores de verdad de esta fórmula, también una contingencia. ¿Qué quiere decir? Que esta fórmula es lógicamente equivalente a esta fórmula, a esta fórmula, a esta fórmula de arriba. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Pregunta si no se entiende algo para que nosotros podamos aclarar. ¿Podríamos volver a explicar sobre la doble negación? Ya, en la doble negación está dentro de la ley de la complementación. En la ley de la complementación usted va a encontrar otras leyes como P y no P, P o no P, no F, no T, pero también va a encontrar esta ley no, no P. ¿Qué significa? Dice la negación de una proposición es igual a la misma proposición, ¿sí? Es idéntica a la misma proposición. Eso es lo que le dice. No sé si se entiende. Sí. Okay. Es como si usted, digamos, a ver, vamos a ver, para la doble negación. Acá, por ejemplo, yo tengo las tablitas de su primer práctico que ustedes han hecho, ¿no? Como si yo tuviera P, tuviera Q, tuviera no P, pero yo tuviera, vamos a insertar una columna a la derecha, y yo tuviera que hacer esto de acá, digamos, ¿no? Entonces yo tuviera que hacer no, no P, ¿no? Entonces, acá tengo P, verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve, Inge? ¿Se ve? Sí. La negación es falso, falso, verdadero, verdadero, pero si yo voy a negar de nuevo esta columnita de acá, lo contrario de falso es verdadero, verdadero, falso y falso, ¿no? Entonces, como yo puedo observar, por eso se llaman fórmulas lógicamente equivalentes, ¿no? Como yo puedo observar acá, este valor que yo tengo acá, es idéntico a estos valores que yo tengo acá, ¿no? Por eso se llaman fórmulas lógicamente equivalentes. Yo puedo reemplazar P con no P,
¿Sí? Un momentito, por favor, voy a prender mi batería. Ok, se estaba apagando mi batería. Listo, entonces por eso se dice que esta fórmula, no P, es lógicamente equivalente a P. ¿Sí? Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a nuestro documento. Bueno, miren, se puede dar el caso que nos pidan que nosotros demostremos que una fórmula es una verdad lógica, que una fórmula es una falsedad o es una contingencia, ¿no? Directamente que nosotros construíamos, nosotros podríamos hacerlo a través de la tabla de los valores de verdad, ¿no? Y podíamos clasificar, pero si nosotros vemos que nuestra fórmula tiene muchas variables y muchos conectivos lógicos, entonces nosotros podemos buscar fórmulas lógicamente equivalentes que tengan menos variables y menos conectivos, ¿no? Para evitarnos la tarea de hacer una tabla con tantas variables. Entonces, si yo observo, miren, esta formulita que tengo acá, si bien yo solamente tengo dos variables proposicionales, pero tengo muchos conectivos lógicos, ¿sí? Entonces, yo tendría que simplificar mi tarea y buscar fórmulas lógicamente equivalentes para que el trabajo que yo haga sea más corto. En cambio, entonces vamos ahorita a buscar esas fórmulas lógicamente equivalentes, siempre teniendo en cuenta el uso de los paréntesis, de los corchetes, de las llaves, porque eso nos indica qué operaciones vamos a realizar. Las operaciones que nosotros vamos a realizar es de adentro hacia afuera, ya siempre desde los paréntesis de adentro hacia afuera, tal como trabajamos en matemáticas. En este caso nosotros podemos ver, miren, que la operación dominante es la bicondicional. La bicondicional es una operación binaria que tiene dos partes para poder procesar. En nuestro caso, pues una parte es esta de acá y otra parte es esta de acá, ¿sí? Y nosotros vamos a aplicar las leyes para poder trabajar. Bueno, se nos recomienda siempre de los paréntesis hacia afuera. Mira, acá no tengo nada que hacer, ¿sí? Entonces sigo buscando. Aquí yo podría trabajar con la condicional material, ¿sí? Volvemos a repetir qué me dice la operación de la condicional material. P entonces Q es lógicamente equivalente a negar el antecedente o el consecuente, ¿no? Mi antecedente es P, mi consecuente es Q. Negamos el antecedente o el consecuente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Mi antecedente es P, pues lo niego. O mi consecuente es Q y no P. Q y no P y no Q. Sí, solo sí. Acá no voy a hacer nada. Podría meter la ley de Morgan, pero lo voy a dejar para no complicarme. Ustedes pueden hacer la ley de Morgan acá. No P o Q. Bueno, si yo sigo observando, ¿sí? Lo que tengo acá, miren, observo que acá tengo una fórmula, no P, y esa misma fórmula se repite. Acá tengo a O y acá tengo a I, y todo esto es uno solo, ¿no? Esta es una fórmula. Entonces, existe las dos últimas leyes que se llaman las leyes de absorción, que son dos. ¿Qué nos dice la ley de absorción? Si yo tengo una fórmula en esta forma escrita, P o P y Q, por absorción eso es lógicamente equivalente a P. O si yo tengo P, I, P o Q, por absorción eso es lógicamente equivalente a P. Ya, entonces, esta fórmula se repite, acá tengo el O y acá tengo el I. Lo absorbe y eso es igual a P.
Entonces, analicemos esto que tenemos acá. Esta es mi formulita que yo tengo acá, ¿no? Hay que mirarla. Entonces, dentro de esta fórmula, yo tengo una fórmula que se está repitiendo, no P y no P. Acá tengo el O y acá tengo el I. Y tengo los corchetes, ¿no? Eso me está indicando que esta es una subfórmula. Entonces, eso por absorción es igual a lo que se repite. A no P, ¿sí? Y no Q. Sí, solo sí, no P o Q. No P o Q. ¿Ok? Entonces, seguimos trabajando. Y si observo esta fórmula que tengo acá, yo es la disyunción negativa, ¿no ve? La disyunción negativa, no, la conjunción negativa, ni P ni Q, ¿sí? Si yo aplico la ley de Morgan hacia atrás, miren, esto es lo que estoy haciendo yo. Estoy aplicando la ley de Morgan hacia atrás. No P, ese O se vuelve I, no Q. Ya ustedes saben que las leyes se pueden aplicar tanto a la izquierda como hacia la derecha, ¿no? Si yo tengo no P o Q, eso es lógicamente equivalente a no P y no Q, ¿no? Entonces, yo en este caso, a mí me conviene aplicar hacia atrás. Yo tengo esto de acá. No P y no Q. Yo tengo esto de acá. Y voy a aplicar hacia atrás. La negación sale por fuera. Sacamos las negaciones a las proposiciones y esa I se vuelve O. Entonces tendríamos no P o Q. Sí, solo sí, no P o Q. Miren, acá yo ya estoy teniendo en mi operación de la bicondicional, mis dos lados son los mismos, ¿no? Entonces yo sé por la tabla de la operación bicondicional, voy a dejar de compartir un ratito y vamos a entrar para que recordemos a ver un ratito acá, por favor. Recordemos esta tabla. ¿Qué me dice la tabla de la bicondicional? Porque nosotros estamos buscando una fórmula lógicamente equivalente, ¿no? Dice, será verdadero si ambos valores de verdad son iguales, ¿no? Si ambos valores de verdad son iguales, es verdadero. Caso contrario, es falso. Se puede ver, ¿no? Esta pantalla. Sí. Ok. Entonces, aplicando nosotros ese concepto que nosotros ya sabemos, entonces directamente acá nosotros podemos decir ambos lados tienen la misma fórmula, entonces van a tener los mismos valores de verdad. Puede ser que esto sea verdadero o puede ser que esto sea falso, no sabemos, pero el valor que vamos a tener acá es el mismo valor que vamos a tener acá. Entonces, aplicando lo que es la ley de la bicondicional, eso va a ser una verdad lógica, ¿sí? Por cualquiera de los lados. Cualquier valor que tome esta fórmula con esta fórmula de acá. Si nosotros quisiéramos, digamos, seguir avanzando sobre la simplificación, solamente para hacer el caso práctico, miren, aquí yo puedo aplicar lo que es la ley de la bicondicional. Recordemos, P si solo si Q, una de sus leyes lógicamente equivalentes es la conjunción de P entonces Q y Q entonces P. ¿Sí? Si ustedes buscan en la ley de la lógica. Entonces nosotros podríamos aplicar ese concepto. Nosotros podemos terminar aquí el ejemplo o podemos seguir solamente para seguir aplicando. Entonces, aquí es como si yo tuviera P, si solo si Q, y eso es lógicamente equivalente a P entonces Q y Q entonces P. La directa y la recíproca. Entonces, vamos a hacer eso, no P o Q, entonces
no P o Q. Y no P o Q, entonces no P o Q. ¿Ve? Aquí nosotros podríamos aplicar la misma tabla de los valores de verdad. ¿Sí? Aquí tenemos el mismo valor, entonces esto me va a salir verdadero, verdadero y verdadero me va a salir verdadero. ¿Sí? Pero vamos a decir que no me di cuenta de aplicar mi tabla, entonces yo podría seguir trabajando y aplicando la condicional material. ¿Qué me dice la condicional? Niegue el antecedente o el consecuente. Y niegue el antecedente o el consecuente. ¿Sí? Vamos a meter directamente la negación, no, no, sí, P o Q, o no P o Q. Igual acá, no, 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 P o Q, o no P o Q. Y acá también puedo pensar en lo mismo, ¿no? Acá tengo una proposición y su complemento. Esta es mi fórmula y esta es su negación. Esta es mi fórmula y esta es su negación. Y si yo pienso en la tabla de los valores de verdad de la disyunción, y yo digo verdadero o falso, verdadero. Y verdadero o falso, verdadero. Y verdadero es verdadero. ¿Sí? Sí, yo podría seguir trabajando. Y he demostrado que la fórmula es lógicamente equivalente. Consulta. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Inge. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. Sin miedo, ¿Es pregúnteme. necesario poner ley de Morgan a la inversa? ¿No se puede poner solamente ley de Morgan nomás? No le cuesta nada ponerle hacia atrás. Vamos a hacer de cuenta que yo no me di cuenta de lo que ustedes hicieron, digamos, ¿no? Entonces, Pero póngale. ¿esencial es o no? No, porque yo sé, digamos, qué es lo que van a aplicar, ¿no? Pero yo les recomiendo, Sí, sí. pónganlo. Ya. Yo les recomiendo pónganlo. ¿Por qué pónganlo? No se olviden que esto, si bien ustedes lo ven P, Q, R, S, estas son instrucciones. Estas son instrucciones que ustedes van a escribir en un lenguaje de programación. Y ustedes no solamente van a programar para ustedes. Ustedes van a programar para todas las personas que vayan a leer su código, ¿no? Entonces, siempre es importante, la forma en que usted razona no es la misma forma en la que razona otra persona, ¿no? Entonces, siempre es importante, estas son como las notas que nosotros dejamos para saber en la forma que una u otra persona razonó, ¿no? Entonces, siempre es bueno. Muchas veces lo obvio para nosotros no es obvio para las otras personas. ¿Sí? No es necesario, pero es recomendable. Gracias. Bueno, ok, dejamos entonces. Hemos terminado lo que es simplificación y ahora nos vamos a estudiar nuestra otra relación. Vamos a, espérenme un momentito, voy a buscar mi archivito, ¿ya? Ok, pueden ver, ¿no? Sí, Se ve. Sigamos recordando, no se olviden que en el primer examen parcial hay preguntas teóricas, igual en el segundo y en el final. Entonces, nosotros hemos dicho que una fórmula proposicional es la combinación de variables proposicionales con conectivos lógicos en una correcta combinación. Las relaciones entre fórmulas proposicionales, la relación de equivalencia lógica, las leyes de la lógica proposicional nos muestra fórmulas que están escritas en forma de equivalencia lógica. Y esta ley de la lógica proposicional nosotros la utilizamos para simplificar.
Entonces, si en un primer examen parcial me dice ¿qué es una fórmula proposicional? Ustedes tienen que saber contestar. Si les dice cuáles son las relaciones entre fórmulas, ustedes dicen equivalencia lógica e implicación lógica. Deme ejemplo de fórmulas lógicamente equivalentes, pues ustedes recordarán alguna de las fórmulas que están dentro de la lógica proposicional, ¿no? Esa es la teoría. Entonces, la otra relación entre fórmula proposicional se llama la relación de implicación lógica. Las reglas de inferencia son reglas que vienen escritas en forma de implicación lógica. ¿Y para qué vamos a estudiar las reglas de inferencia? Para aprender a inferir. Para eso vamos a utilizar. Entonces vamos a decir, acá un ratito por favor, implicación lógica. La segunda relación. Es decir, se dice que F1 es una fórmula, implica lógicamente a F2, F1 y F2 son fórmulas que están escritas sobre estas variables. Se dice que una fórmula implica lógicamente a otra fórmula si y solo si la condicional entre ambas fórmulas es una tautología. ¿Sí? En este caso existe la relación de implicación lógica. Entonces, se dice que F1 implica F2 si la última columna de la tabla de verdad está formada por V. Todo es verdadero, es una tautología. La notación que nosotros vamos a utilizar es F1 implica F2. Es esta flechita parecida a la condicional material, pero doble. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo una fórmula implica otra fórmula? En una manera formal, cuando dice el valor de verdad, B, de la condicional material entre F1 y F2 es una tautología. Eso es la relación de implicación lógica. Vamos a ver algunas fórmulas que están escritas en forma de implicación lógica. Entonces acá nosotros tenemos, miren, una formulita, P entonces, P o Q. En este caso yo no he tenido la necesidad de colocar paréntesis porque el conectivo lógico dominante para nosotros es la condicional material, ¿no? Entonces la máquina al leer esta instrucción va a decir, va a encontrar estos dos conectivos y va a decir el que tiene mayor prioridad o mayor nivel es la condicional, por lo tanto voy a ejecutar primero esta parte de acá. ¿Sí? Entonces construyamos su tabla de verdad. Para nosotros esta va a ser una fórmula, la vamos a llamar F1 y esta va a ser otra fórmula, la vamos a llamar F2. Y vamos a ver si estas fórmulas están en forma o si entre estas fórmulas existe la relación de implicación lógica. Entonces, para construir nuestra tabla independientemente del método, lo que nosotros decimos, nos preguntamos cuántas variables proposicionales tiene, P y Q. Entonces nuestra tabla va a tener 4 filas. Colocamos una columna para P, una columna para Q y colocamos los posibles valores de verdad, ¿no? Eso es lo que hacemos. Miramos, acá tenemos P o Q. Operación, disyunción inclusiva. Solamente será falso cuando ambos valores de verdad sean falsos, caso contrario es verdadero. ¿Sí? Luego formamos una columna para P, entonces P o Q. En este caso, este es mi antecedente y este es mi consecuente, ¿no? Nosotros ya sabemos construir. Verdadero. Todo es una verdad lógica, ¿no? Entonces, si el valor de verdad es verdadero, F1 implica lógicamente a F2. Esta fórmula implica esta fórmula de acá y la notación es la siguiente. ¿Sí? Ese es el concepto de implicación lógica. El valor de verdad de la condicional material entre esta fórmula es una verdad lógica.
todas las reglas de inferencia están escritas en forma de implicación lógica. Entre esas reglas de inferencia tenemos nosotros el modus ponendo ponens, ¿sí? Aquí todavía a ustedes no les voy a explicar lo que es inferencia, solamente vamos a ver estas reglas. Esta regla estaría escrita de esta manera. P entonces Q y mi segunda premisa y P implica Q, implica la conclusión. ¿Sí? Entonces, si nosotros desarrollamos o construimos la tabla de los valores de verdad de esta formulita, lo primero que tenemos que mirar es cuántas variables simples tiene P y Q. 2 elevado a 2, 4 filas, formamos nuestros valores de verdad. Esta va a ser una primera fórmula y esta va a ser una segunda fórmula. F1, F2. F1, acá tenemos la operación de la conjunción, tiene dos partes, entonces una columna para P entonces Q, ¿sí? Y vamos formando nuestros valores de verdad. Luego hacemos la conjunción de P entonces Q y P. Recordemos, la conjunción dice solamente será verdad cuando ambos valores de verdad sean verdaderos. Caso contrario, es falso, ¿sí? Y bueno, F2 es Q, ya lo tenemos acá. Y ahora vamos a la condicional material. Entonces, en nuestro caso, este va a ser nuestro antecedente y este va a ser nuestro consecuente, ¿no? Lo leemos así. Si mi antecedente es verdadero, mi consecuente es verdadero, verdadero. Si mi antecedente es falso, mi consecuente es falso, verdadero. Si mi antecedente es falso, mi consecuente es verdadero, verdadero. Si mi antecedente es falso, mi consecuente es falso, verdadero. ¿Sí? Entonces, es una tautología. Es decir, el valor de verdad de la condicional material entre estas dos fórmulas es una tautología. Por lo tanto, decimos nosotros F1 implica F2. La relación que tenemos entre ambas fórmulas es una relación de implicación lógica, ¿sí? Ese es el concepto que nosotros debemos manejar. Otra de las reglas es el modus tollendo tollens, ¿sí? El modus tollendo tollens dice P entonces Q y no Q infiere no P. Entonces tenemos acá P entonces Q y no Q entonces no P. Aquí vamos a, está mal, vamos a cambiar, ¿sí? Ah, no, está bien, pues, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, ¿sí? Acá tenemos también dos variables, P y Q. Por lo tanto, mi tabla va a tener 4 filas. Colocamos los posibles valores de verdad. Si analizamos nuestra formulita, siempre en el método acumulativo, vamos buscando las negaciones. Entonces tenemos la negación para no P, la negación para no Q. Esta va a ser una primera fórmula, esta va a ser una segunda fórmula, ¿sí? Y vamos construyendo la tabla hasta que llegamos a la última columna, ¿no? Entonces aquí tenemos a F1, acá tenemos a F2. Vamos a decir F1 implica lógicamente a F2. Entonces, todo es verdadero, ¿sí? Consulta del concepto. ¿Se entiende el concepto de implicación? Sí, señora, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que aprenderse las 15 reglas de inferencia para poder inferir, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros, miren, tenemos otra regla. Esta regla se llama silogismo hipotético,
en la regla. Dice P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces P, entonces R. Si nosotros construimos su tabla de los valores de verdad, F1 va a ser toda esta formulita de acá, F1, F2 va a ser P, entonces R. Construimos su tabla y todo es una verdad lógica. Es decir, F1 implica a F2. Y lo colocamos, ¿no? La relación entre esta fórmula F1 y esta fórmula F2 es la relación de implicación lógica. ¿Sí? Entonces tenemos que estudiar las reglas de inferencia. Hasta este punto nosotros hemos aprendido las operaciones entre proposiciones, hemos aprendido las relaciones entre fórmulas proposicionales, tenemos la relación de equivalencia lógica. Para aprender la relación de equivalencia lógica hemos aprendido las leyes de la lógica proposicional y hemos aprendido a simplificar. La otra relación es la relación de implicación lógica. Tenemos que aprender lo que es las reglas de inferencia para poder inferir. ¿Sí? Entonces, dentro del control de lectura, vamos a hacer lo siguiente. Entremos por favor un ratito al aula. Vamos a dejar acá un rato y vamos a entrar al aula, ¿ya? Bueno, ya estamos en el aula, seguimos en la unidad número 1. Nosotros hemos avanzado hasta acá, miren. Estamos empezando la fórmula de implicación lógica. Entonces, entre las relaciones de fórmulas proposicionales tenemos la relación de equivalencia lógica y tenemos la relación de inferencia lógica. Aquí tenemos la aplicación y estamos acá. ¿Qué necesito para el día lunes? No importa, si hay paro, igual vamos a pasar clase. Mejor si hay paro porque ustedes van a estar en su casa. ¿Sí? Esperemos un momentito, por favor. Ahorita te llamo. ¿Qué necesito para el día lunes? Necesito que ustedes lean la lección 1.17, se bajen las reglas de inferencia y lean los métodos de demostración, ¿sí? Entonces ustedes tienen que haber leído todos estos métodos. Si es que pueden, lleguen a ejemplos de inferencia. Vean hasta acá, ¿ya? Hasta ahí va a ser nuestro control de lectura que no hemos hecho. ¿Sí? Entonces, Z5. Control de lectura. ¿Qué fecha es el viernes? El día lunes, mejor dicho. Lunes 11. 11 de octubre. A no ser que nos manden a marchar, digamos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver el día lunes. De una. Independientemente de eso, ustedes tienen que haber leído hasta acá, ¿ya? ¿Perfecto? No hay tarea, ¿no? Perfecto, Inge. ¿Hay No, tarea? No. No les he dado tarea, ¿no? Los he dejado. Es suficiente. Ujú. Los que no han leído para el día lunes se puede leer otro día, porque hay algunos que han adicionado a la materia, están desplazados. Pero no han es bien, leído. claro, tiene, mire, viernes, sábado, domingo y lunes para terminar de leer y ponerse al día hasta ahí. Ingeniera, una preguntita.
Dígame. Vi que había ese taller 1 y 2 que veo en la plataforma y nosotros, bueno, algunos ya adicionamos recién esta semana y este fin de semana pensaba también ponerme al día en todo lo que es el avance y quería saber si teníamos todavía chance de mandárselo esos 2 talleres. Lea de aquí para adelante, no se preocupe, van a tener hartas tareas. Después ya yo voy a ver cómo puedan recuperar ustedes estos 2 talleres, ¿ya? Entonces, muchas gracias. no es necesario que se No lo lo mande. hacen. Yo después les voy a dar a ustedes otra tarea aparte, ¿ya? O los que han adicionado no tienen estos talleres, que han adicionado recién, van a tener otra tarea. Bueno, ingeniero, perfecto, solo eso era ¿Listo? lo que... Sí, Bueno, vámonos entonces. Yo por el WhatsApp me Pero- comunico con ustedes. Dígame. Ingeniera, tengo una duda acá acerca de las fórmulas proposicionales ahí. Dígame. En un libro, estuve leyendo un libro donde Ujú. dice que hay elevado a exponente 2 elevado al cuadrado sale 4 filas. Cuando es 2 Ujú. elevado al cubo sale 8 filas. ¿No es Sí. cierto? Pero no puede haber, digamos, si es 2 elevado a la cuarta, no puede haber más filas, ¿no ves? O máximo Si es hasta 2 elevado, si es 2 elevado a la cuarta, son 16 filas. Ya, pero máximo hasta cuarta fila puede haber máximo. No, en el primer taller nosotros hemos hecho, te cuento, hasta 32 filas. A ver, un ratito voy a ver si lo tengo acá. Esperamos Ya. un momentito. Eso lo avanzamos casi en la primera clase. 32 filas eran, ingeniero. Sí, 32. Que tenían que hacer como su primer taller, ¿no ves? Sí, ingeniero. Sí, sí, Mire, señor. para el compañero que me está preguntando, ¿ya? Y con eso terminamos. En este caso, mire, en este ejercicio solamente tenemos una proposición, 2 elevado a 1, 2 filas, verdadero y falso. En este caso tenemos 2 proposiciones, 2 elevado a 2, 4 filas, 1, 2, 3, 4. En este caso tenemos 3 proposiciones, 2 elevado a 3, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso estamos trabajando con 4 proposiciones, 2 elevado a 4, 16. Entonces tenemos 16 filas, ¿no? Pero no Mi puede primer- haber 32 filas, no, al máximo hasta 16, no puede haber más, ¿no es cierto? Puede, pues sí pueden haber fórmulas que tengan 10 variables proposicionales. Pero nosotros en la práctica no vamos a hacer, ¿no? Nosotros no sabemos cuántas variables tenemos. Puede ser que trabajemos con 4, con 5, con 6, con 8, con 10, con N. No tiene límites. No tiene límite. Entonces, estas fórmulas se van haciendo demasiado grandes. Por eso es que nosotros buscamos las relaciones entre fórmulas. Estas fórmulas que tienen, por decirle, 7 variables, nosotros a través de simplificarla, nosotros hacemos otras fórmulas más pequeñitas. Eso es lo que hacemos con la simplificación. ¿Ya? Sí pueden haber 4, pueden haber 5, pueden haber 6, pero en la práctica no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok. ¿Listo? Bueno, Disculpe, nos vemos.